Declaro abierto el acto del juicio oral correspondiente al procedimiento de juicio verbal por desahucio por precario número 1666 del año 2012, en que figura como parte actora la entidad Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, y como parte demandada la entidad Spirit of Leaders Sociedad Limitada. Por la parte actora comparece en el letrado Manuel Moreno Ruiz, colegiado 881, y la procuradora Ana Moreno. De acuerdo, gracias. Y por la parte demandada. Sí, el letrado Juan Francisco Martínez Ortiz y la procuradora Isabel Valverde Ruiz, en representación de la demandada Spirit of Leader. Es que estudié francés, señoría. Muy bien. De acuerdo. Con posterioridad al acto del juicio deben de personarse en forma arriba y lo haremos, sí. Y otorgar el poder. Bien, pues el letrado de la parte actora tiene la palabra para exponer o ratificar los fundamentos de su demanda. Sí, señoría, para ratificar íntegramente nuestro escrito de demanda. En periodo de prueba aportaremos los recibos que están satisfechos por Mapfre desde la fecha de presentación de la demanda hasta la fecha actual para justificar que la posesión corresponde a mi representante Mapfre como arrendadora del inmueble y solicitar el recibimiento a prueba. De acuerdo. ¿El letrado de la parte demandada tiene la palabra? Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, para oponernos absolutamente y solicitar la desestimación de la demanda con imposición de costas al demandante. Vamos a ver. Con carácter previo, de todas formas, queremos plantear una cuestión, y es que no se ha determinado la cuantía del procedimiento. Y entendemos que es un requisito absolutamente imprescindible, es decir, o bien establecer una cuantía o establecerla como indeterminada. Y es una cuestión formal, pero que lo exige la ley. ¿No se determinaba la cuantía? No sé, señoría. En todo caso la podemos fijar ahora en un año de renta, que es con lo que prevé en la... A ver. Sí, en la demanda no se dice nada de la cuantía, ¿no? Entendemos que debería ser más bien indeterminada, porque un año de renta es para el supuesto del arrendatario respecto al propietario, y aquí lo que hay es una cesión de uso. Bueno, dado que ya no estamos en un arrendamiento porque hubo una resolución, sí, hubo una resolución. Entiendo que lo correcto es establecer que la cuantía es indeterminada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues la fijamos como indeterminada. En el decreto de admisión de la demanda no se dice nada tampoco. A ver. Me extraña que no se haya. No se dice nada tampoco. Bueno, pues se fija en este acto la cuantía como indeterminada, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Bien, pues sí. Sí, bueno, vamos a ver, yendo ya a la cuestión nuclear. Vamos a ver, señoría, entendemos que efectivamente el demandante se ha equivocado de procedimiento, porque mi representado no es un precarista, sino en todo caso un comodatario. Vamos a ver, como afirma el propio contrato de agencia que se aporta por la parte demandante como documento número 12, mi representada nunca ha estado allí por mera tolerancia o por liberalidad o por nada parecido, sino que se le cedió el uso de ese local con un fin concreto, que era la captación de clientes y la gestión de las pólizas correspondientes, etcétera, etcétera. El documento número 13, vamos, la existencia del contrato es incontrovertida, es decir, se apoyan ellos mismos en ese contrato y en la resolución de ese contrato. El documento número 13, de hecho, viene efectivamente a ratificar la existencia de ese contrato en la medida en que pretenden resolver unilateralmente el contrato al amparo, concretamente, de la estipulación séptima, apartado 2G, que es una cláusula en la que se establece la resolución voluntaria con un mes de anticipación y tal y cual. Sucede, sin embargo, según ha sucedido, que con anterioridad, es decir, un día antes de que se cumpliera ese mes, vuelven a resolver, lo cual, digamos, es una anomalía sorprendente dentro de lo que es el ámbito jurídico, porque es como despedir a una persona que ya se despidió hace un mes, pero lo vuelven otra vez. No sé si debíamos de presumir que la resolución anterior no era tal resolución, que es lo que efectivamente entendemos, y en cualquier caso, bueno, la segunda resolución ya se acoge a otros preceptos concretos que en ella mismo se especifican, que es el documento número 14 de la demanda, y que no tenía nada más que una finalidad, y la finalidad era evitar el pago de los derechos económicos que le correspondían a mis representados, y que efectivamente se concretan en los anexos 2 y 5, en los ordinales 2 de los anexos 2, 3, 4 y 5 del contrato,
en relación con la cláusula 8.3, que efectivamente establecían que en el supuesto de resolución, tal como se había hecho inicialmente, tenían que indemnizarle en concepto de derechos pasivos con un 55% de la rentabilidad que generara la cartera de seguros que había creado mi representado y que se apropiaba Mapfre por mor de su propia resolución unilateral. La contrapartida, claro, al cambiar la causa de la resolución es que exigen que haya existido una deslealtad, una conducta fraudulenta, una serie de comportamientos impresentables, y no es que no se haya acreditado absolutamente nada de eso, es que ni siquiera lo mencionan concretamente ni especifican en ningún momento de la comunicación que realizan. Pero es que es más, es que de hecho las propias comunicaciones resolutorias que se le remiten a mi representado en cualquier momento, y además esto es algo que se dijo explícitamente a lo largo, digamos, de todo este proceso de vicisitudes que se han producido desde entonces hasta ahora, no aparecen firmadas por nadie que tenga legitimidad real para poder tomar una decisión de ese tipo, señoría. De hecho, aquí va a confesar una persona que tramita pero que dice que no tiene poderes, y esta persona es la que llegó allí y dijo te despido o resuelvo el contrato, y resulta bastante inverosímil porque ve los contratos de arrendamiento que han aportado en la propia demanda, y uno de los contratos de los dos, uno está firmado por un señor que está autorizado por Mapfre en virtud de acuerdos de la comisión directiva de Mapfre tal y cual. Vemos el segundo contrato, está firmado por otro señor que efectivamente acredita ante el notario que está legitimado en virtud de escritura de tal y cual. El propio poder del letrado del actor, pues efectivamente está autorizado por un señor que tiene poderes. Sin embargo, el documento 14, si observa el requerimiento notarial, y el propio notario le hace la observación al requirente de que no tiene facultades y que tiene que acreditarlas posteriormente, cosa que no ha hecho. En fin, luego también ha sucedido que han seguido haciendo el ingreso a pesar de que supuestamente estaba resuelto, y en fin, se demostrará documentalmente ahora también en fase de prueba, etcétera, etcétera. Pero en realidad todo esto, señorías, digamos, es casi anecdótico en relación con lo que es el fondo de la cuestión de lo que se está discutiendo aquí. Porque entrando ya en lo que es las cuestiones jurídicas, los aspectos de las cuestiones jurídicas esenciales, como dijimos o como hemos comentado en un principio, existe una excepción o concurre la excepción de inadecuación de procedimiento. Vamos a ver, la actora denomina desahucio por precario, pero en realidad el fundamento de su acción es la existencia previa de un contrato, su declaración unilateral de resolución de ese contrato y establecer unas consecuencias, ella, motu propio, respecto a esa realidad de un contrato. Vamos a ver, es como si yo tuviera un contrato de compraventa respecto a una vivienda con precio diferido y entonces dejan de pagarme uno de los precios por lo que sea, porque no pueden por tal, y entonces yo mando un requerimiento y le digo, queda resuelto este contrato. Y esto automáticamente vengo a un juzgado, le digo, señoría, que yo he resuelto el contrato y hay que lanzar. Bueno, caballeros, primero veamos si ese negocio jurídico está resuelto realmente o no. Vamos a un juzgado, que así lo declara un juzgado, porque lo que no se puede erigir la parte es en juez. Y luego venir al juzgado a pedir la ejecución de sus propias resoluciones como si ellos mismos tuvieran autoridad para dictarlas. Lo que resulta, desde luego, clarísimo es que no podemos hablar de mera tolerancia, sino que ya en origen existe un contrato en virtud del cual mi representado ocupa y ha ocupado legítimamente este local. Y lo que se ha hecho con esta demanda es obviar el proceso que correspondía realmente, en el que se debía de haber lucidado si esa resolución es pertinente o es impertinente, si procede, quién es el culpable y cuáles son las consecuencias. En lugar de eso, repetimos, pues lo que se ha hecho ha sido sustituir al juzgado y venir aquí directamente a dictar una especie de resolución motu propio que ha decidido ello unilateralmente y que ha prescindido absolutamente de resoluciones judiciales al respecto. En este sentido, señoría, queremos llamar la atención sobre la existencia de una abundantísima jurisprudencia, porque, por ejemplo, establecieron las audiencias provinciales, la de Zaragoza, sección quinta, en sentencia de fecha 24 de julio de 2002, la de Sevilla, sección segunda, en fecha 15 de octubre del 2003, la de Madrid, sección novena, en fecha 25 de junio de 2008, recurso 133/2007,
el Tribunal Supremo en fecha 5 de julio de 2007, la propia Audiencia Provincial de Almería en sentencia de fecha 3 de septiembre de 2003, que en definitiva vienen a decir, y leo textualmente, la Ley de Enjuiciamiento Civil ha establecido un procedimiento verbal para la recuperación de la posesión en los casos de precarios, de manera que este procedimiento es el adecuado para resolver aquellas cuestiones meramente posesorias en la que esa posesión haya sido cedida a título gratuito, pudiendo utilizarse al efecto todos los medios de prueba recogidos en la ley procesal, pues desaparece la antigua restricción en tal sentido. Pero en definitiva no cabe hablar, de una cuestión compleja, sino de una inadecuación de procedimiento. Vamos a ver, eso es lo que efectivamente estamos hablando. Y estamos hablando de ello porque no existe precario, sino comodato. Y no es porque lo digamos nosotros porque no haya dado un golpe de ingenio, señorías, sino que, por ejemplo, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección primera, sentencia 299/2001, que además hace mención a sentencias del Pleno del Tribunal Supremo. Y dice taxativamente, esta sala ya ha fijado doctrina respecto a esta cuestión y ha unificado las doctrinas de las audiencias provinciales. Se debe examinar cada caso concreto para definir si ha existido o no un contrato entre las partes, particularmente un contrato de comodato, caracterizado por la cesión gratuita de una cosa por un tiempo determinado o para un uso concreto. En tal caso, se deberán aplicar las normas reguladoras de este negocio jurídico. No nos podemos ir directamente, no nos podemos saltar todos los pasos necesarios que hay previamente. Repito, además, así lo declara la sentencia del Pleno de la Sala del 18 de enero de 2010. Jurisprudencia que se reitera en la sentencia del Tribunal Supremo, también del Pleno de la Sala, de 4 de enero de 2010. Rehecho, resulta todavía más pedagógica, por decirlo de alguna manera, la sentencia del Tribunal Supremo 772/2010 de 22 de noviembre, en la que efectivamente en su ordinal tercero se dedica exclusivamente a discernir la figura de precario y comodato. Y dice textualmente, tercero, distinción entre precario y comodato, doctrina jurisprudencial. Repite textualmente, se debe analizar cada caso en concreto, pues resulta necesario resolver si ha existido o no un contrato entre las partes, particularmente un contrato de comodato, caracterizado por la cesión gratuita de la cosa por un tiempo determinado y para un uso concreto. Si existe ese contrato, los conflictos que puedan surgir en torno al uso deberán resolverse conforme a las normas reguladoras de ese negocio jurídico. Por eso repetíamos al principio, señorías, que lo que no se puede es resolver unilateralmente y determinar cuáles son las consecuencias de esa resolución y luego ir a un juzgado a pedir la ejecución de lo que tú has decidido motu propio y de forma unilateral, sino que hay que pedir a un juzgado a resolver ese negocio jurídico y a determinar cuáles son las consecuencias de la referida resolución, señorías. No estamos ante un precario, estamos ante un comodato, concurre la excepción de inadecuación de procedimiento y en definitiva entendemos que debe reconducirse este procedimiento a la previa declaración de resolución contractual y a las de sus consecuencias. Solicitamos recibimiento del pleno de prueba. Muy bien, pues solicito el procedimiento de prueba. Señor Letrado. Por la mía, señoría. Proponemos, tenemos una instructa, ahora se la damos, la leemos también. Sí. Interrogatorio del representante legal de la entidad demandada Spirit of Leader en la persona de su administrador, don Miguel Ángel Gil Aracil. Segunda, documental consistente en dar por reproducidos los documentos acompañados a la demanda que al no haber sido impugnado harán prueba plena en juicio. B. Se tengan por aportado en este acto los recibos de pago del alquiler de los dos locales que componen la oficina de Mafre cita en la Avenida Mediterráneo número 225, locales 1.4 y 1.5, satisfechos de la interposición de la demanda hasta la fecha, son posteriores a la fecha de interposición. Y testificar consistente que se recibe declaración a los siguientes testigos: don José Antonio Calatrava Soler, que comparece, si la parte lo admite como representante de la empresa, pues declarará como parte, y si no como testigo, don Andrés Peral Donaire y don Jesús Ángel Gómez Escribano. Nada más. ¿Está bien? ¿Está firmado? ¿Y los otros testigos que están en estrado? Son los que son también empleados de Mafre, estuvieron allí a requerirle de entrega de la llave y que no se negó a entregar la llave y han participado también en otras intervenciones porque dependen de la gente y en otros casos han resuelto los contratos entregando los locales. De acuerdo.
Señor Letrán. Sí, con la misma señoría. Bueno, el interrogatorio del legal representante de la actora, que efectivamente lo aceptamos, aunque no lo es, pero lo aceptamos. Pero entonces como testigo, más bien. Como testigo, si no legal No, que sí, lo representante. aceptamos como legal representante. Bueno, No tenemos inconveniente. vale. O bueno, si... Yo como quiera, digo para que no se tenga por confeso, porque... Claro, pero usted no tiene la condición de legal representante, no, ¿verdad? Bueno, pues entonces, como testigo. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo, vale, de acuerdo. Bueno, ¿cómo se llama usted? Porque... José Antonio Calatrava. Bueno, señoría, la verdad es que no... Si no se le va a admitir como legal representante... La Bueno, verdad de hecho, se ha propuesto por la otra parte, ¿eh? se ha propuesto como testigo, subsidiariamente. Sí, vale, de acuerdo, pues entonces yo lo interrogaré como testigo. De acuerdo, vale. Venga. También, bueno, iba a pedir, no hacer documental, hacemos nuestros de una parte los documentos 12, 13 y 14 de la propia demanda, y por otro lado la que se aporta en este acto, la leo y ahora le doy la nota, señoría. El documento número 1 es la notificación verificada el 1 de enero de 2012 por la actora a mi representado, en cuya virtud le daba cuenta de la prórroga del contrato aportado con la demanda como documento número 12, porque era de prórroga anual, y en el 1 de enero fue la última renovación, lo hicieron, y luego el 9 de febrero fue cuando sucedió todo esto. En segundo lugar, la carta remitida por mi representante al director de MAFRE con motivo de la primera notificación resolutoria, que fue la del documento número 13 de la demanda, manifestándole su discrepancia. Como documento número 3, el burofax remitido por mi representada reivindicando los pagos no efectuados en periodos posteriores y solicitando la reconducción del tema a vía amistosa. Documento número 4, la denuncia policial efectuada por mi representado al verse coaccionado por 3 individuos, que son los, me imagino que los que van a testificar aquí, cuando se personaron en la oficina que él regentaba con la intención de, en fin, de ante su conocida discrepancia respecto a lo que estaba sucediendo, de alguna forma, pues coaccionarle y obligarle de alguna manera, intimidarle para que entregara las llaves, etcétera, etcétera. El documento número 5 es la relación de ingresos recibidos por mi representado en su cuenta asociada a MAFRE y en lo que es deber en meses posteriores a la resolución, que de alguna forma dan fe de que hay una relación que ni siquiera se puede dar por conclusa, de igual manera que ellos mismos tampoco dieron por conclusa la primera. El documento número 6, en el que consisten diversas pólizas concertadas con mi representado o con diversos asegurados, en los que consta igualmente mi representada como titular de las mismas, a pesar de haber transcurrido meses y meses desde la fecha de la suscripción, de la pretendida resolución. Es decir, que continuaba figurando Spirit of Leader y el número de clave de Spirit of Leader, a pesar de que teóricamente no existía Spirit of Leader ni tenía relación con MAFRE, y esto sucedía 3, 4, 5, 6 meses después de la supuesta resolución. Y por último, a efectos meramente ilustrativos, pues el auto el auto 1230/12 del juzgado de primera instancia número 4 de Almería, en el que se resolvió un proceso similar también hace un par de meses, además le sucedió este literal en concreto, se resolvió efectivamente declarando que la inadecuación de procedimiento, porque previamente había que resolver un contrato y había que sujetarse a las normas de resolución del contrato con carácter previo a pretender ejercitar directamente el lanzamiento de nadie en un precario. Están todos aquí, señoría. De acuerdo. ¿Tiene copia también? Sí, tengo copia de todo. ¿Sobre la documental presentada? Sí, se imponen los efectos probatorios que quiere que haga la parte. De acuerdo. demandada. ¿Y le traen en cuanto a la documental presentada? No tenemos ninguno. Bueno, impugnamos efectos probatorios, pero en fin, Sí, por la liturgia, ya sabes. pero bueno, es el primero. Se admite la prueba propuesta. En primer lugar, interrogatorio del legal representante de la entidad Spirit of Leader, el señor don Miguel Ángel Gil.
Hola, Miguel Ángel, por favor, ¿se puede sentar con el micrófono? Claro, sí, claro. Vamos a ver, don José Antonio Calatrava, ¿se puede sentar un momentín y ahora le llamaremos? Bien, pues responde las preguntas que se le van a hacer. Letrado de la parte autora tiene la palabra. Con la bendición, señor. Interesaría que se recibiera el contrato aportado a la demanda como documento número 12 para que lo reconozca como cierto, junto con todos sus anexos. Y si es suya la firma que figura como de la sociedad Spirit Leader. ¿Qué firma esa? Esa es mía. No puede haber mi DNI. Que si lo reconoce como cierto, sí. Vamos a ver, don Miguel Ángel, usted recibió de Mafre, primeramente a través del empleado José Antonio Calatrava y después a través del notario, la comunicación de Mafre dando por resuelto el contrato de agencia con ustedes. Pues yo la verdad es que yo soy agente y gestor de seguros. Este tema lo lleva mi padre. Pero usted es el representante legal de la empresa, sí. Spirit of Leader. Sí. Usted sabe que a partir de esa fecha Mafre cortó la conexión con ustedes no pueden hacer póliza y... ¿Qué fecha? Desde la fecha que le comunicó la resolución del contrato. Ustedes ya han dejado de trabajar para Mafre. Nosotros ya no somos gente de Mafre. No somos gente de Mafre. ¿Qué le iba a decir? El local en el que usted desempeñaba su función en la Avenida Mediterráneo 225, ¿esto está alquilado por Mafre? Yo ya le estoy diciendo que este tema lo lleva mi padre. Aunque yo sea representante legal, esto lo lleva mi padre. Estas gestiones las lleva mi padre. Pero usted, la sociedad que usted representa, ¿usted paga renta por pertenecer? Le vuelvo a repetir que esta gestión la lleva mi padre, que sí, no la llevo yo. Pero las cuentas de la sociedad, ¿usted sabe si Spirit Leader paga renta por ese...? Le vuelvo a repetir que esta gestión la lleva mi padre, que no la llevo yo. Entonces yo no desconozco eso. Pero usted es el representante legal de la empresa, ¿no? Usted es el administrador único de la empresa. Yo soy el gestor y que mueve la cartera de seguro de Mafre. Sí, pero usted fue el que contrató con Mafre. ¿Ha reconocido usted la firma? Es decir, que usted fue quien contrató con Mafre. Yo mi firma sí, pero ya le digo que todo esto lo lleva mi padre. ¿Usted sabe si la sociedad que usted representa paga algún alquiler por la oficina de Mafre? Se ha pagado, sí. ¿Alquiler? Sí. ¿Y ha traído usted los recibos de alquiler al juzgado? ¿Anteriores? Sí, ¿no? ¿Y los actuales? ¿Usted está pagando renta por ese local? Y le vuelvo a repetir que esto lo lleva mi padre, que no lo llevo yo. ¿Usted sigue manteniéndose en la posesión de la oficina de Mafre, allí? ¿Usted se mantiene, está abierta la oficina de Mafre? Sí. Sí. ¿Y usted tiene el letrero de Mafre, tiene allí el letrero? ¿Y todas esas cosas las pagó Mafre? ¿Es propiedad de Mafre todo? Lo desconozco. Esto lo lleva mi padre, ya lo vuelvo a repetir. Te interesamos el confeso porque son respuestas evasivas, son cosas que tiene que conocer por su cargo. De acuerdo. Yo mi cargo ya se lo vuelvo a repetir, yo es gestor y de pólizas de la sucursal de Mafre. Bueno, ¿el letrado de la parte demandada? Sí. Vamos a ver. Su padre, vamos a ver, unas veces su padre con posterioridad fue Spirit Leader, es decir, usted, digamos, ha sido el legal representante de la última sociedad que ha estado gestionando la cartera, ¿no? Que se tramitaba en esa oficina, ¿no? Es decir, había una transferencia de la cartera desde su padre a una sociedad y luego a la otra sociedad, ¿es cierto? Sí. Bueno, todo eso obviamente se ha hecho con la autorización de Mafre, porque hasta el momento que sucedió eso, ellos no dijeron nada, ¿no? El local se le entregó a ustedes para un uso concreto y determinado, ¿verdad? Sí. Para captar clientes y para realizar las gestiones correspondientes a la tramitación de las pólizas de los clientes de Mafre, ¿no? ¿Es cierto, sabe usted si en 2012 se le renovó? Sí, en enero se renovó el contrato, porque yo firmé ese contrato. ¿Usted estaba presente cuando llegaron estos tres señores a decirle a usted que tenía que largarse o que tenía que marcharse a usted como legal representante, o estaba su padre o estaban los empleados? ¿Quién había dentro de la oficina? Pues estábamos los dos empleados
que yo y mi compañera y mi padre. Y fue cuando llegaron estos tres señores y no hablaron conmigo, hablaron con mi padre. Le han hecho a ustedes, le han manifestado a ustedes a Mapfre de diferentes maneras, con posterioridad, en reiteradas ocasiones, la disconformidad que tienen con los términos de la resolución y con la resolución en sí. Sí. Es cierto, ¿no? La verdad es que no. Bueno, sí, lo único que le iba a preguntar, ¿le han acreditado a ustedes en algún momento las comunicaciones que eran legítimas y que estaban realizadas por la persona que estaba legítima para poder resolver el contrato? Es decir, ¿han acreditado que la persona que llegaba allí ha llegado con un poder diciendo yo soy el legal representante de Mapfre y aquí lo ponen el poder y entonces tengo autoridad para resolver? ¿A usted le han ha visto algún documento de eso? No. ¿O ha sido que usted se vaya, que esto se ha acabado? Es como Pues, si tres personas como tres empleados más llegan y te quieran echar de una oficina. sí, misma pregunta, señoría. ¿Cuáles son las razones que ustedes alegan para oponerse a la resolución del contrato? Que, la verdad prefería que contestase mi padre porque él es que lleva todo este tema, aunque yo sea el representante legal. Pero usted lo sabrá, habrá tenido conversaciones con su padre, ¿no? Sí, ¿me puede repetir la pregunta y le contesto? Sí, ¿cuáles son las razones que ustedes alegan para oponerse a la resolución del contrato? Pues no estamos conformes con lo que desde un momento llegaron, con una persona que no acredita y llega y te quiere despedir de allí de una oficina, firmando un mes anterior la renovación del contrato. Ya. Y alegando que nosotros hemos hecho cosas que no son ciertas ni pueden demostrar y ellos y nosotros no estamos de acuerdo a eso. En el contrato se establecía la posibilidad de resolver el contrato por cualquiera de las partes siempre que se comunicase con un mes de antelación, ¿no? Lo desconozco. ¿No? Se lo digo porque viene aquí. La página 47, señoría. Del contrato. Página 47 del contrato. Sí, sí. Pero esa no fue la causa de resolución al final. Al final la causa de resolución fue la otra. Porque esa fue en un principio y luego le dieron otro. No, si yo lo que me refiero al contrato, Bueno, donde ya. se pasa que la resolución por cualquier dará lugar a la entrega del local. La resolución por cualquier causa. Lo del ese, sí. Lo del anexo 7 del contrato. A ver si lo encuentro, ¿no? Es que lo he visto antes. La página 47 del contrato del documento número 12. La cláusula octava. Sí, es la cláusula octava. A ver si lo encuentro ahora. Sí, la letra G, cláusula séptima, duración de extinción del contrato. Bueno, dice que llegado la fecha de extinción de término del contrato, que es 31 de diciembre, el contrato queda extinguido, salvo que se prorrogue. En este caso se prorrogó, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cuándo se le notificó a ustedes la resolución? Pues llegaron ese mismo día ya a la oficina de Mapfre. ¿Cómo que ese mismo día? Llegaron un día de febrero y ya en ese mismo momento querían la resolución del contrato. Sí. En febrero, ¿no? Creo que fue en febrero. En febrero. Vale. Digo porque en esta cláusula séptima, en la letra G, establece como una de las causas de extinción del contrato, por decisión de una de las partes, comunicada a la otra con un preaviso de al menos 30 días respecto a la fecha en que deba tomar efecto la extinción. A nosotros no nos llegó nada, ni 30 días antes ni un mes antes. ¿No se les comunicó que transcurridos 30 días desde la recepción de la comunicación, Desde que llegaron sí, entonces sí. que quedaría resuelto y extinguido el contrato? Sí. Sí, eso sí se les comunicó, ¿no? Sí.
y se les comunicó que se percibiría en su caso por ustedes en concepto de derechos pasivos el porcentaje establecido en cada uno de los anexos de distribución sobre las comisiones pactadas, sobre las primas que se cobren efectivamente con posterioridad a esta resolución por las pólizas de seguros celebradas en su intervención. Eso sí se les comunicó, ¿verdad? Sí, el 55%. Vale, entonces por eso lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes se oponen a la resolución del contrato? ¿Del primer contrato? No, el contrato de agencia de seguros. Por lo que le he dicho antes, así que... ¿Cuál es el motivo? que ellos alegan una cosa que no es cierta y que llegaron allí, intentaron... Señoría, si me permite, ¿sí? Es que todas las interlocuciones, todo se ha hecho con el padre. Por eso dijimos antes de empezar el juicio. Bueno, de acuerdo, sí, yo, lo que él sepa... Lo digo por si le quiere usted interrogar de todas formas. No, es que no se ha propuesto el interrogatorio del padre ni cómo testificar. De acuerdo, yo me hago cargo que usted, pues no, lo que sea, no sepa que sea el que firma. Sí. Cuando estas personas llegaban a la oficina, no se dirigían a hablar conmigo, se dirigían a hablar con mi padre. Bueno, yo le digo, porque en esta notificación que dice usted que sí que la recibieron, ¿no? En el 8 de febrero, concretamente de 2012, aquí yo recibí, mire usted, acérquese un momento. Recibí es la firma de usted o de su padre. Esta es la mía. Esa es la de usted. Y esa es la de mi padre. Usted recibió esto, ¿no? Sí. La causa que se alega por parte de Mapfre para la resolución es la prevista en la estipulación séptima, apartado 2G, que es la que yo le he dicho, es decir, decisión por una de las partes comunicada a la otra con un preaviso de al menos 30 días. ¿Vale? Muy bien. Pues se puede estar sentado ahí detrás. Llámese al testigo don José Antonio Calatrava Soler. Hola, buenos días. Buenos días. Siéntese por favor del micrófono. Sí. Gracias. Don José Antonio, compare usted en calidad de testigo y le advierto que tiene la obligación de decir la verdad a lo que se le pregunte. En el caso de que no fuera así, podría ser condenado por un delito de falso testimonio. ¿Juro, promete decir la verdad? Lo juro. ¿Usted actualmente qué cargo ostenta en la entidad, en Mapfre familiar? Soy director de una zona concreta de Almería. De Almería, de acuerdo. Sí. ¿Usted intervino en la firma del contrato de agencia de seguros? Sí. ¿Usted fue la persona que firmó el contrato por parte de Mapfre? No. No, cuando dice ¿O usted... intervino en las relaciones previas, ¿no? En las conversaciones previas para la firma? ¿O? Efectivamente, claro. De acuerdo. Sí. Muy bien, pues el señor letrado de la parte actual tiene la palabra. Con la venia, señor. Vamos, usted es director de una oficina de Mapfre en Almería. Sí, señor. Sí. Y usted tenía a su cargo la agencia Spirit Leader, Así es. el control de esa agencia. Y llega un momento que Mapfre decide resolver el contrato con esta agencia Correcto. y le encargan a usted comunicárselo a la agencia. Así es. Y usted fue a la oficina a entregar una carta el 8 de febrero de 2012 y se entendió usted con el gerente de la empresa, Miguel Ángel Gil Aracil. Sí. Y entregó usted la carta allí que le firmó el recibí. Sí, la primera carta sí. La primera. Además me acompañaba una persona legalmente también representante de Mapfre en aquella primera instancia. Sí. Era representante, en aquella primera caso le acompañaba. Sí, sí. Me acompañó el director territorial. El director territorial. Y Miguel Ángel firmó el recibir aquella carta el 8 de febrero del 2012. Efectivamente. A posteriori ya él se ha negado a abandonar el local. Así es. Usted le requirió también para que abandonara el local con 30 días de anticipación para que le entregara las llaves del local. Efectivamente, así se hizo. Desde aquel momento Miguel Ángel o Spirit Leader, la sociedad, no abandonó el local por ningún concepto.
Así ha ocurrido, no ha abandonado el local. ¿Él paga algún dinero por el uso de este local? No, el alquiler lo sigue pagando Mafre, obviamente. O sea, el alquiler lo sigue pagando Mafre. Claro, claro. ¿Y este señor está haciendo uso del letrero de Mafre y de todas las instalaciones de Mafre Sí. sin pagar renta ni pagar nada? Sí, el letrero estuvo apagado durante muchísimo tiempo y de repente un buen día se encendió coincidiendo con la puesta en marcha de otra oficina que habilitamos justo enfrente de la suya. Pero el letrero estuvo apagado, pues no sé decirle cuántos meses, pero un buen número de meses. Ya, pero lo más importante es que él sigue allí ocupando la oficina sin pagar nada. Él sigue ocupando la oficina y no nos paga, efectivamente. Él no paga el alquiler, lo sigue pagando Mafre, obviamente. Y ni siquiera tiene actividad, sino que él desempeña su actividad en una oficina que tiene aparte una correduría de seguro que ha puesto. Él tiene justo lindando con nuestra oficina una correduría de seguros. No ¿Qué? tiene ninguna actividad en este momento con Mafre. No tiene ninguna actividad con Mafre. No tiene ningún acceso a la web de Mafre. No tiene posibilidad de... cancelamos por completo su relación. Y en otros casos ustedes que han ido, cuando han resuelto con otros agentes, no ha habido problema nunca. Los agentes han entregado porque saben que la oficina es de Mafre, ¿no? Nunca hemos tenido problemas. Este es el primer problema que yo conozco. Y los agentes lo que hacen es usar la oficina mientras que son agentes, pero luego ya no tienen ningún derecho sobre la oficina. Así es, sí, señor, efectivamente. Nada más, señoría. Bueno, ya está. Pues no sé, ha dicho usted lo que tiene que decir el juez ya directamente. Vamos a ver, dice usted que llegó al local acompañado de un señor y le entregó una carta, ¿no? Eso fue lo que hizo la primera vez, el 9 de febrero me parece que fue, ¿no? Creo que fue el día 8, pero Bueno, el día 8 de febrero o el 9 de febrero, más o menos, ¿no? Sí. ¿Usted tenía autoridad personalmente, tiene usted autoridad para resolver la relación contractual de este señor? No, pero la persona que vino conmigo sí, señor. ¿Pero le sirvió algún documento que lo acreditara eso de alguna manera? ¿Se refiere ¿A quién? ¿Al señor Gil? Mire usted, lo que me pregunta usted es irrelevante porque él conoce... No, mire usted, lo que sea relevante o no ya lo decidirá su señoría. Bien, discúlpeme, quiero decirle que él conoce perfectamente toda la estructura organizativa de Mafre y la persona que estuvo allí es el director territorial para Granada Almería y evidentemente él está perfectamente autorizado y él fue el que le llevó la carta y yo le acompañaba. Pero no hubo solamente decir, toma usted la carta y fuera. Eso es lo que fue más o menos el tipo de relación que tuvieron ustedes, más o menos. ¿Fue algo así? No entiendo muy bien la pregunta, discúlpeme. Para empezar, dice usted que se entendió con Miguel Ángel Gil Aracil. ¿No es cierto que ustedes se entendieron única y exclusivamente con el padre de don Miguel Ángel, es decir, con don Miguel Gil Valverde? Estaba también Miguel Ángel, si mal no recuerdo. Sí, bueno, pero ¿con quién hablaban ustedes personalmente? La interlocución, es decir, las preguntas, respuestas, ¿con quién las hacían? Pues con Miguel, evidentemente, con el padre. Con el padre. Claro, pero Bien, porque permítame usted que le responda, si es tan amable. Sí, sí. La hacíamos con el padre porque el padre en aquel momento le dijo al hijo que él se encargaba. Sí, sí. Pero que fue con el padre. Sí, así es, señor. Bien. Vamos a ver, el padre de hecho tiene el uso de la oficina desde hace al menos 14 años aproximadamente, ¿no? No sé responderle exactamente, pero sí hace diversos años, claro. Vamos, ese local se le cedió de forma gratuita y para un uso concreto y determinado, que era la captación de clientes y la gestión de pólizas para Mafre. Sí, el mismo uso que le damos a cualquier delegado. Bien, bien. En enero del 2012 se le renovó, ¿no? En enero del 2012, sí, señor. Sí. Así es. Y el 9 de febrero, según tengo por aquí, pues fue cuando se procedió unilateralmente a rescindir por decisión unilateral de Mafre y reconociéndole el derecho a percibir el 55% de su cartera de seguros en concepto de derechos pasivos. ¿Es cierto? Sí, eso es lo que decía el documento. Sí. ¿Se le puede mostrar el documento número 13 No, pues si ya se lo he manifestado yo antes al otro. Sí, se lo puede leer, vamos. Esta resolución contractual se lleva a efecto de acuerdo con lo indicado en la estipulación séptima, apartado 2G del indicado contrato agente de seguros
estando dispuesto en el apartado 3 a 7 de su estipulación octava, por lo que percibirá en concepto de derechos pasivos el porcentaje establecido en cada uno de los anexos de distribución sobre las comisiones pactadas sobre las primas que se cobran efectivamente con posterioridad a esta resolución por las pólizas de seguros celebradas con su intervención. Todo ello en los términos y condiciones establecidas en la estipulación señalada, muy especialmente... Sí, ya con eso todo bien. Ahora bien, vamos a ver, no es cierto que el día 8 del mes de marzo volvieron ustedes nuevamente a notificarle una resolución contractual, pero ahora ya por causas completamente diferentes, que es el documento número 14, a ver si lo reconoce sencillamente, es solamente que lo reconozca, porque lo va a reconocer sin problema. Documento 14. El 14. Acta de presencia, ¿no? Es que no es un acta de presencia, señoría, es una notificación que se le hace de una nueva resolución contractual. Es decir, usted ha leído antes la primera, pero es que hubo una segunda también, en la que ya se le negaba todo porque decía que había tenido un comportamiento fraudulento, que era impresentable, que no había tramitado absolutamente nada, y se le negaba cualquier derecho de cualquier clase, en la 14. Y por la medida de constar su consentimiento de cada su entidad Está aportado por nosotros, señoría, está aceptado. Sí. Está aportado por nosotros. Pero de todas formas quiero que lo reconozca. No hay problema. Bueno, pero vamos a ver, Hay una diligencia de entrega incluso del notario. sí, bueno, aquí el 8 de febrero sí, se habla de una serie de irregularidades en su actuación que se consideran como graves incumplimientos contractuales. Efectivamente, a la resolución de segundo se produce al amparo previsto en la estipulación séptima, apartado 2D. Ante la total pérdida de confianza en la solución y de graves incumplimientos, actitud desleal, que está colaborando, que se le compone esta normativa de vínculos personales, sí, efectivamente. Son una serie de infracciones. Efectivamente. Esa notificación que se verificó además por vía notarial, etcétera, etcétera, fue la segunda resolución que se le notificaba, ¿no? Sí, sí, señor. Y el objetivo, obviamente, digamos, la consecuencia directa de esa notificación es que lo echaban a la calle sin darle ni un céntimo, perdiendo la totalidad de la cartera, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ningún tipo de derecho, ¿no? Sí, eso es lo que decía el documento. ¿Concreta además algún tipo de comportamiento, esa comunicación concreta? ¿Algún tipo de comportamiento? Mire usted, yo eso no lo recuerdo, discúlpeme, no lo recuerdo. Puede leerlo si quiere, se lo podemos exhibir para que usted lo vea, a ver si concreta algún tipo de comportamiento fraudulento o algo parecido. Quiero, por favor, ¿se le puede exhibir, señoría? Sí. Para que lo diga con propiedad. Acérquese. Sí. Han cometido graves infracciones en la operativa de intermediación, emisión y suscripción de pólizas. Sí, lo dice, sí, efectivamente. Bueno, pero habla de alguna póliza en concreto, es decir, ustedes, y habla de deslealtad y fraude, ustedes han cometido deslealtad, fraude porque han hecho esto y porque en este supuesto hizo esto. ¿Hay alguna concreción determinada o son todo imputaciones genéricas? No, en ese documento no había una imputación específica. Eran todos genéricas, ¿no? Claro, sí. Es decir, para poder acogerse a partir de ahí, digamos, al derecho o que supuestamente tenía la compañía para no pagar ni un céntimo y quedarse con la totalidad de la cartera que había gestionado este hombre a lo largo de 14 años, ¿no? ¿Es así? Sí, eso es. Muy bien, ya basta. ¿Quiere usted explicarme por eso? Sí, por favor. ¿Usted cree que es normal que a una persona se le despida o se le resuelva el contrato y que luego a los 29 días se le vuelva a rescindir el contrato que supuestamente ya estaba rescindido? Mire usted, yo no tengo capacidad para responderle a eso. ¿No es cierto que usted aparece ahí, de hecho, como la persona que encarga y sin embargo el notario, en la segunda página además, sí, le hace la advertencia de que usted no tiene ningún poder ni autorización y le hace la advertencia de que tiene que acreditarlo y sin embargo ni tenía poder ni lo acreditó con posterioridad? Pero yo me acredité ante el notario, señor. Vamos a ver, pero él decía que no para actuar en nombre de Mapfre. Sí. Si no, se le puede seguir, señoría, es la segunda página del mismo documento notarial. Es a la vuelta de la primera, en la segunda, cuando después de identificar a este señor al que está ahora mismo deponiendo el interrogatorio, en la que el notario le advierte que carece
de legitimación o que no le exhibe documento alguno que acredite la legitimación que la firma tener. Yo no afirmé nada, señor. Exactamente dónde viene, porque es que no... Señoría, vamos Sí, a ver. acérquese, porque es que no... ¿Dónde pone esta de presencia? Sí, sí. Interviene por Mafre familiar. En la primera página, ¿verdad? Abierto a la necesidad de ratificación de la sociedad. A mi juicio, capacidad legal suficiente. Esta es. Abierto a la necesidad de ratificación de la sociedad representada en cualquiera de las formas previstas, Sí. Es decir, le dice que no tiene la legitimación y es necesario que vaya a la propia sociedad a ratificarlo porque capaz. Yo, el notario advierto de la necesidad de ratificación de la sociedad representada en cualquiera de las formas previstas en el artículo 176 del vigente reglamento notarial. ¿Ustedes de alguna manera ha ido más Póngase en el micrófono, si no, no. Sí, perdón. ¿Ha ido Mafre posteriormente a hacer una ratificación de este documento? Yo estuve aquel mismo día porque me requirió el notario. Sí. Yo me personé allí y posteriormente creo que sí que ha ido alguien de Mafre, pero no sabía indicarle qué persona. Pero que de hecho es usted la persona que está aquí a la que le dicen que no tiene usted la legitimación y que es necesario que venga alguien en representación de Mafre. Es cierto, Y- eso leyó allí el señor notario, sí. Sí, y ¿ha ido alguien después? Yo creo que sí, señor, pero no Pero no lo desconoce, ¿no? No lo conozco. Es decir, que ni siquiera puede decir si esto tiene ningún tipo de validez, porque en realidad tanto la primera vez como la segunda vez fue usted que no tenía autorización de Mafre. No, discúlpeme, señor, no es así. Me estoy limitando a leer los propios Hace- documentos que ustedes han Hace un aportado, momento, ¿no? hace un momento le indiqué que en la primera comunicación me acompañaba el señor Pedro Carreño. Creo Ujú. que ha quedado constancia, lo he dicho hace un ratito. Sí, pero es que aquí no sabemos tampoco quién es don Pedro Carreño. ¿Está aquí para testificar o para exhibir su legitimación y para acreditar que él tiene autorización? No está aquí, señor. No está aquí. No. Es decir, entonces, más allá de lo que usted nos diga, igual que le dije al notario que usted iba en representación de Mafre y el notario dijo que no era suficiente, Sí, pues no tenemos nada más que lo que usted nos quiera decir, ¿no? ahora mismo sí, señor. Venga, pues vamos a ver. Vamos a dejar estos textos. Vamos a ver. Usted sabe que ha habido, a raíz precisamente de esta segunda notificación en la que le dice que tuvo comportamiento fraudulento, deslealtad, etcétera, 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 etcétera. Obviamente ya las discrepancias se radicalizaron totalmente, ¿no? Las discrepancias de este señor. Pues no sé, yo no volví a tener ninguna relación con él. ¿No? Bueno, ¿no es cierto que él incluso puso una denuncia ante la policía por coacciones? Sí, el mismo día que estuvimos allí, sí. Pues entonces, ¿eso no lo entiende usted como una discrepancia o cómo lo considera usted? Pues no sé cómo lo entiende usted, pero yo, por nuestra parte no hubo ninguna discrepancia, únicamente... No, digo por parte de él, de este señor, precisamente. Ah, pues mire usted, no sé cómo lo entendió él, pero imagínese usted que alguien le lleva un documento que se lo entrega y que le dice, pues, oye, vengo a recoger la llave de la oficina. Sí. Esas fueron las únicas palabras que yo utilicé y mis compañeros ni siquiera hicieron comentario alguno. Disculpe, sí, estoy hablando de la discrepancia del señor, de don Miguel Gil, respecto al contenido del documento que ustedes le entregaban. Me refiero a la discrepancia de él con respecto al contenido del documento. Mire ¿Es usted, cierto? No lo sé, señor. ¿No sabe usted si él ha mandado comunicaciones posteriores a la dirección de Mafre, si Mafre desde Madrid han estado en comunicación con este propio letrado y con él remitiendo notificaciones, etcétera, etcétera? Lo desconozco, señor. Muy bien. Vamos a ver. ¿Es posible que ustedes no tengan razón en lo que le comunicaron a este señor y que no sean justas ni razonables esas acusaciones que están haciendo en esa comunicación? ¿Eso es posible? No puedo responderle a eso, no tengo capacidad como para responderle a eso. No. Si no digo si es cierto o incierto, digo si es posible. ¿Es posible? No, mire usted, cuando nosotros formalizamos un contrato y el contrato, en su estipulación, creo que es séptima o novena, Sí. dice concretamente lo que esta mañana se ha leído aquí a primera hora. Que podemos resolver el contrato y cuando se resuelve el contrato... Sí, pero por eso no se resolvió el contrato, porque ustedes posteriormente... No, disculpe. esa resolución significaba concederle derechos económicos determinados. Sin embargo, ustedes resolvieron después diciendo que sin ningún tipo de derecho y a la calle Pero es que yo directamente. entiendo que hoy no estamos aquí para eso, señor. Bueno, Con disculpe todo usted, yo, mire, si usted quiere se pone aquí o en
lugar de su señoría. No, faltaría más. Usted, por favor, si no le importa, limítese a responder. Sí, señor, claro que sí. Bien, pues lo que le quiero decir, ¿es posible que ustedes no tengan razón y que él sí tenga razón? Eso como posibilidad, aunque sea remota, ¿es posible? Mire, usted lo duda muchísimo. Bueno, lo duda muchísimo, pero como posible puede ser posible, ¿no? Todo es posible en esta vida. ¿No? Efectivamente, es a lo que vamos. Entonces, ¿por qué no han ido a un procedimiento sabiendo que él no acepta esa resolución? ¿Por qué no han ido a un procedimiento a resolver las discrepancias respecto a la resolución contractual? Y en vez de eso, ustedes deciden lo que es razonable y automáticamente piden la ejecución del acuerdo que ustedes han tomado unilateralmente en contra de su voluntad. No tengo capacidad para responderle a esa pregunta. Sin embargo, me tiene usted que reconocer que la resolución no es por voluntad propia de una de las partes, sino que es por voluntad, por falsedad, por incompetencia, etcétera, etcétera. Esa es la causa de la resolución real, ¿verdad? De la segunda resolución, Sí. ya lo acabamos de leer, señor. Una última cuestión nada más le voy a decir. Dice usted que este señor ha abierto al lado del local, ha abierto otro local de seguro. Bueno, yo no sé si es de su propiedad o no. Eso es bueno, es que justamente usted lo ha dicho así claramente. Bueno, y está- Yo lo que quiero dejarle claro, vamos a ver, ¿usted sabe si está a nombre de él, de su hija, de su hijo, de su cuñado? Yo no, señor. Yo No tiene ni idea, no me ¿no? dedico a eso, señor. Bueno, el contrato que ustedes tienen ahí, el que han aportado como documento número 12, habla de que sea ilegítimo o vaya contra el contrato la posibilidad de que un hijo que ha trabajado contigo 5 años en seguros vaya y se independice y monte su propio negocio. No lo sé, yo creo que ahí no se hace referencia para nada. En el contrato no se hace referencia absolutamente a nada, con lo cual no hay ningún motivo a priori que venga contractualmente recogido y que pueda justificar una deslealtad como la que usted estaba hablando antes a respuesta del letrado de la persona, de la entidad que usted representa, ¿no? Yo es que no sé, no tengo conocimiento exhaustivo de quién es el propietario de ese otro local. Sí sé que está su familia y él también está allí. No más preguntas, señoría. De acuerdo, se puede sentar allí detrás. Gracias. Señoría, pues se renuncia a los dos testigos siguientes, puesto que el objeto era solamente acompañar para la entrega de la carta. Si se reconoció la entrega de la carta, pues De acuerdo. Sí, la carta se reconoce. Muy bien, pues se quedan los otros concursos para esta sentencia. Se pueden ustedes marchar.